Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Verónica. Para mí es un placer poder estar hoy en este congreso. Lourdes, lamento comunicarte, te faltó la parte más importante de mi currículum, que es que soy madre completa, full time, de 2 hijos preciosos, que ahí ponemos en práctica todo lo que sabemos de educación y todo lo que sabemos de complejidad, y todavía no me he graduado, lamentablemente. Lo más importante full time es ser madre, después lo demás viene por añadidura. Bueno, bienvenidos todos. La verdad que es un gusto poder estar acá hoy con ustedes esta mañana. Veo muchas caras conocidas. Hola Robert desde México, un amigo. Jesús, un exalumno que está en Colombia. Está también Leandro desde Brasil, está Jorge también desde México. Son parte integrante de mi club de fans. Me siguen a todos lados y esto está bueno. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de educación y de complejidad. ¿Qué les puedo decir yo sobre educación y complejidad que no sepamos o que nos ayude a pensar nuestras prácticas, nuestra formación, nuestras investigaciones? Y pensarlo en función del contexto que estamos viviendo hoy, pero sobrepasando un poco este contexto anecdótico que es pandémico del último año y medio, sino pensar más macropolíticamente y a largo plazo. Entonces vamos a tener como 3 momentos en la charla. Uno tiene que ver con recuperar algunos postulados de la modernidad clásica para saber de qué hablamos cuando hablamos de la escuela y de qué hablamos cuando hablamos de educación. Después vamos a hacer referencia a las rupturas epistémicas de principios del siglo XX. Vamos a detenernos en las figuras epistémicas que han gobernado la historia de la educación desde el siglo XVII a la actualidad, y ahí vamos a hacer referencia a lo disciplinar, a lo interdisciplinar y a lo transdisciplinar. Estamos en un seminario también de investigación, entonces vamos a ver desde qué lugar podemos aportar para pensar las investigaciones transdisciplinariamente. Y vamos a cerrar, pero digamos que cerramos anecdóticamente porque uno no cierra sus pensamientos vinculados a la educación y al contexto. Vamos a tratar de analizar el tiempo de hoy. Anoche estuvimos en Bolivia hablando sobre la relación entre espacio y tiempo, que es el producto de mi investigación de postdoctorado, es decir, pensar la educación en un tiempo distinto. Entonces vamos a finalizar problematizando el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de la educación hoy? ¿Cuál es el tiempo de nuestros estudiantes hoy? ¿Cuál es el tiempo de la sociedad hoy para poder revisar nuestras esclerosadas categorías de análisis que tratan de darle forma al hecho educativo? Y voy a empezar con una frase de un filósofo argentino que últimamente la estoy nombrando mucho porque me parece tan sugerente, y dice así: el conocimiento forma cuando se siente deformado por el suelo que habitamos. Entonces la primera, a mí me gusta hacer muchas preguntas cada vez que hablamos, porque en realidad la pregunta nos interpela desde una racionalidad distinta a una conferencia lineal. Entonces la primera pregunta que se me ocurre es: ¿nosotros deformamos el suelo que habitamos? ¿Qué tipo de transmisión educativa, qué tipo de concepción de educación nosotros hemos construido a lo largo de nuestra trayectoria? Primero como estudiantes, después como docentes o investigadores. ¿Hemos deformado el suelo que nos ha formado para pensar una educación no desde la mismidad desgravitada, sino desde el estar siendo contextuado? Y esto es importantísimo porque nosotros somos hijos de la modernidad clásica. Entonces vamos a pensar un poquitito cómo fue nuestro nacimiento moderno. La modernidad clásica crea sólidas instituciones para controlar la conducta de los ciudadanos: el Estado-Nación, la herencia de la Iglesia,
la familia, la infancia, las cárceles, las prisiones y la escuela. Estas sólidas instituciones modernas controlan la conducta del ciudadano. Controlan el credo, controlan la sexualidad, controlan al loco, controlan al descarriado, controlan al infante, controlan el conocimiento. Estamos hablando de esta concepción de modernidad clásica que, si bien surge en el siglo XV, se concretiza, se institucionaliza, cobra cuerpo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Nosotros somos hijos de esa tradición fuertemente heredada, porque fíjense, hoy estamos virtualmente, Vero está en México, Jesús está en Colombia, Leandro está en Brasil, yo estoy en Argentina, estamos cada uno en un punto cardinal distinto, pero la gráfica de las pantallas que ustedes están viendo sigue siendo panóptica, sigue siendo moderna. Cada uno puede controlar el cuerpo del otro solamente viendo a su cámara. Esto es interesante para pensarlo, porque nos hemos creído en este último año y medio que la virtualidad cambió el concepto de educación, cambió la relación entre el sujeto docente y el sujeto alumno, y no la ha cambiado. ¿Saben por qué no la ha cambiado? Porque seguimos enseñando y aprendiendo, desconsiderando las lógicas no lineales de la virtualidad. Y acá tengo que prestar mucha atención porque Jesús es un estudiante mío, hemos entregado su tesis de doctorado acá en Argentina, pero sabe mucho de física y sabe mucho de física cuántica, y yo voy a hablar hoy de termodinámica. Y Roberto Rivera también está especializado en termodinámica. Y esto es muy importante, porque nosotros hemos traspolado la lógica de la presencialidad a la lógica de la virtualidad, desconsiderando, como en toda traspolación, desconsiderando a los sujetos, desconsiderando a los contextos, desconsiderando los tiempos de aprendizaje, los tiempos de maduración, los tiempos de construcción, pero principalmente desconociendo cuál es el sentido o el significado que nosotros, docentes, le otorgamos al verbo transmitir. Porque la educación, como dice Freire, es un acto transmisivo. Uno transmite un conocimiento. Pero la diferencia epistémica está justamente en cómo nosotros definimos el verbo transmitir. La lógica clásica transmitió y transmite el conocimiento linealmente desde una única figura epistémica, que es la disciplinarización del saber. La matemática no se toca con la historia no se toca con la lengua no se toca con el arte. Si nosotros vemos nuestros diseños curriculares, si nosotros vemos nuestro cronograma semanal, vamos a ver la fragmentación disciplinar en horas reloj o en horas pedagógicas, como las llaman en cada uno de los países, en donde se evidencia que todavía nosotros seguimos pensando la educación con las características de la modernidad clásica: la objetividad, la fragmentación, el disciplinamiento, la homogeneización, que deviene de una construcción social válida, pero para el siglo XVII. La sociedad de hoy es distinta a la del siglo XVII. La sociedad de hoy, después vamos a ver cuáles son las características, pero no tiene las características, ni el conocimiento, ni el contexto, ni los sujetos somos los del siglo XVII.
La primera pregunta, ¿para qué educamos? ¿Para qué sujeto y para qué sociedad? ¿Qué transmitimos en el acto educativo? Considerando hoy, no en el siglo XVII, hoy que el conocimiento envejece. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el conocimiento envejece, ¿por qué seguimos enseñando una catarata enciclopedista de saberes muertos? Yo no digo que no hay que enseñar el contenido disciplinar. Hoy no es suficiente el enseñar una disciplina. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces aparecen 3 dimensiones básicas que tenemos que tener en cuenta. Como mínimo, el concepto de interdisciplina, que entiende a la educación, a la escuela y a los sujetos como sistemas complejos. La dimensión transdisciplinar, que Verónica antes la estaba nombrando en la presentación del curso, que tiene que ver con incorporar al discurso académico todas las lógicas que han quedado por fuera desde Aristóteles hasta hoy, estoy hablando de 26 siglos de historia, por no poder pensarlas y por no poder controlarlas. Y otra de las características de esta transdisciplina tiene que ver con que hoy tenemos que desterrar de nuestra condición humana esta soberbia epistémica de considerar que el único saber válido para ser transmitido en la escuela es el occidental y el cristiano. Y aparece otra dimensión de análisis que tiene que ver cómo los sujetos en el siglo XXI, con un acceso al conocimiento desmesurado, podemos construir con el otro y con la alteridad el diálogo de saberes. Por lo tanto, cuando yo digo que el conocimiento envejece y que tenemos que enseñar las disciplinas científicas, pero no solamente, sino que también tenemos que enseñar otras cosas, esta urgencia pedagógica hoy está dada en enseñar procesos metacognitivos. Enseñar a pensar, enseñar a argumentar, enseñar a criticar, a sostener una argumentación, a ser tolerantes epistémicos desde una humildad cognitiva, sabiendo que todos los saberes hoy son necesarios para poder ser enseñados y aprendidos en la escuela. Porque si no caemos en un discurso sin sustento teórico de que la escuela está en crisis y de la inutilidad de la escuela. Porque lo que yo encuentro en la web es información, no es conocimiento. El conocimiento forma como el Bildung griego, el conocimiento forma cuando se siente deformado por el suelo que habitamos. ¿Desde qué lugar nosotros interpelamos a nuestra formación? Eso no se planteaba en la didáctica magna de Comenio, porque la pretensión del discurso moderno era una pretensión homogeneizante y universalista. Que hoy lo vemos con ojos críticos, pero nosotros nos tenemos que poner los anteojos de Comenio, de Descartes, de Kant, de Newton, porque era lo que la sociedad del siglo XVII, XVIII y XIX necesitaba para sostenerse. El problema es hacer una autocrítica y preguntarnos por qué seguimos enseñando lo que se enseñaba en el siglo XVII. ¿Por qué seguimos enseñando de la misma manera, aunque hoy estemos mediados por la virtualidad?
El infante de Comenio, si no iba a la escuela, era analfabeto, porque no tenía posibilidad de adquirir ni conocimientos ni información en otras instituciones que no fuera la escuela. Pero tenemos que saber que si nosotros queremos pensar y superar la concepción disciplinar, tenemos que tener en cuenta una cuestión básica de epistemología. Las disciplinas surgen de la mano del poder. Entonces no podemos hablar livianamente de categorías tan fuertes epistémicamente como son la interdisciplina y la transdisciplina, para pensar hoy la relación entre los sujetos que conocen, el sujeto pedagógico, los contextos históricos, sociales y culturales, y el concepto de tiempo. Como dicen los libros sagrados, hay que saber leer los signos de los tiempos. Ahora yo pregunto, ¿nosotros sabemos leer el signo del tiempo hoy? ¿Qué diferencia pedagógica hay entre cómo nosotros hemos transitado nuestra escuela primaria y secundaria y cómo transitan nuestros estudiantes hoy la misma escolaridad? Estos procesos metacognitivos de los cuales yo les estaba haciendo mención antes, ¿son parte integrante de nuestra concepción pedagógica? Porque cuando hablamos de concepción pedagógica, estamos hablando de un currículum, estamos hablando de una didáctica, o sea, un sujeto que enseña, un sujeto que aprende y una evaluación. Insisto y recordemos, el alumno de Comenio tenía una pretensión homogeneizante. Hoy si nosotros hablamos de la homogeneización, nos excomulgan. No homogeneizamos, ¿o sí? ¿Habilitamos tiempos de reflexividad en el salón de clases? Vamos al siglo V antes de Cristo, cuando Sócrates, Platón, Aristóteles enseñaban en el ágora la política, la moral, lo virtuoso, lo ético. La argumentación para separarse de lo mitológico. Byung-Chul Han insiste en sus libros, en todos sus libros por lo general, pero específicamente en La sociedad del cansancio, de la transparencia, de la expulsión de lo distinto. Insiste en la recuperación del ocio, en recuperar la vida contemplativa. Entonces, yo sigo un poquitito esa pregunta, porque Byung lo está planteando desde el punto de vista de un análisis sociológico, no lo está planteando desde la escuela. Entonces, yo pregunto, ¿habilitamos espacios de ociosidad en la escuela? ¿Qué es el ocio? ¿En qué lugar aprendemos? ¿Cuál es nuestro tiempo para aprender? Entonces aparecen nuevas categorías de análisis que no estaban presentes en el discurso moderno, que tiene que ver con la otredad, que tiene que ver con lo singular, que tiene que ver con la alteridad, que tiene que ver con nuestro tiempo. Esta sociedad del siglo XXI, que comienza en 1989 con la caída del muro de Berlín y nos cambia la época,
Después de la caída del muro de Berlín, la condición posmoderna, nuestro planeta está caracterizado por la globalización, por el neoliberalismo y por la posmodernidad. Este sujeto posmoderno, ¿cómo aprende? Porque ese sujeto posmoderno está caracterizado por la instantaneidad, está caracterizado por lo hedónico, está caracterizado por el tener, no por el ser. Vive en instituciones modernas, vive en una familia moderna, vive en un barrio moderno, va a una escuela moderna. Y le seguimos enseñando disciplinas modernas. Entonces, la crisis que mucha gente le adjetiva a la educación no es más que es el lugar donde se concretiza la policrisis del sistema total. ¿Cómo pensar la educación para que esa transmisión sea inteligente y sea resistente al dogmatismo heredado? Hay un psicoanalista egipcio, fallecido ya, se llama Jacques Hassoum. Él trabajaba en París con los refugiados armenios y acuña una categoría de análisis que se llama transmisión lograda. Y es muy interesante, porque lo importante de esta transmisión lograda a nivel educativo es pensar qué margen de libertad nosotros le damos a nuestros estudiantes para que transmitan lo que nosotros les transmitimos a ellos. Y ahí volvemos a la primera frase de Kuchen. Este Bildung, esta formación, ¿sigue formando desde la mismidad o forma para el estar siendo? Las rupturas epistémicas de principios del siglo XX justamente vienen a cuestionar esta sociedad total, esta sociedad cerrada, esta sociedad ordenada prolijamente, que funcionó, sí, hasta el siglo XIX. A principios del siglo XX aparece una sociedad distinta, tenemos un cambio de época, tenemos revoluciones, tenemos guerras, tenemos crisis económicas, tenemos los tres grandes totalitarismos, tenemos en menos de 50 años se transfiguró la geografía mundial, en donde terminamos con un muro y en el 89 derribamos un muro. Cuando derribamos el muro en el 89 cambiamos de época, en el 89 termina el siglo XX. Pero nosotros seguimos transmitiendo desde la mismidad desencarnada. La interpelación es a la formación docente. La interpelación es, ¿quién formará a esos docentes? Desde el ámbito de la ciencia, a principios del siglo XX, vienen de la mano del azar, de lo indeterminado, del deseo, del amor. Categorías que se incluyen en el lenguaje de las ciencias, pero que no se pueden controlar, que no se pueden medir, pero que constituyen mi relación con el conocimiento. Pero como no se puede medir, no entra a la escuela, porque la escuela sigue con la pretensión normalizadora de la medición. ¿Cuánto sé? Y en este rastro histórico tenemos dos figuras importantísimas en el siglo XX, que es una Piaget con el concepto de interdisciplina y otra Nicolescu con el concepto de transdisciplina.
que son sólidos edificios teóricos, pero que lamentablemente, mis estimados oyentes, a nivel de la práctica, no se lleva a cabo, porque todavía tenemos una lucha de poder entre las comunidades científicas en donde ninguna comunidad científica cede objeto ni método a la disciplina de al lado o a la comunidad de al lado. El tiempo cambió, el tiempo deviene, el tiempo que surge con la mitología y con la religión se transforma en un tiempo económico y alienante en la modernidad clásica. Y hoy tenemos que volver a recuperar el aroma del tiempo. La sociedad moderna, con sus sólidas instituciones, pasa a una modernidad líquida en donde el tiempo se evapora por la fragilidad de los lazos. ¿Cómo pensar una educación hoy en un tiempo que pide a gritos momentos de ociosidad y reflexividad para poder apropiarnos del conocimiento? Entonces aparece una categoría de análisis que yo construyo en el año 2010 que se llama kairos educativos. Este kairos educativo es el nombre que le doy a la clase escolar, que podría ser esta, en donde se ponen en juego los sujetos, los contextos, y kairos, desde el punto de vista religioso, significa el momento de Dios, el momento donde cosas importantes suceden. Y lo importante que sucede en el salón de clases es la construcción del conocimiento. Pero para construir conocimiento, yo necesito ociosidad, necesito reflexividad, necesito pasión, necesito mi tiempo singular, que por supuesto no se mide, porque se construye. La interpelación entonces es pensar la educación como educadores, como formadores, en un contexto que es cada vez más cambiante, en donde la solidez está dada en la transmisión, en los márgenes epistémicos de libertad de la transmisión, para que el otro pueda construir en su tiempo singular sus conocimientos, sus aprendizajes, sus prácticas. Si yo pregunto por el cómo, necesito una receta de respuesta. Por lo tanto, no sé cómo. Lo que sí sé es que la acción yo la vinculo a la praxis de Freire. Y hoy sabemos que si no hay pasión, uno no aprende. Si no hay pasión, tampoco se puede enseñar, porque aparece el deseo vinculado no al deseo sexual, sino vinculado a lo que Habermas decía, el interés. ¿Qué es el interés en su teoría de los intereses constitutivos del pensamiento? El interés justamente es la acción que asociamos a la racionalidad. Habermas dice que a lo largo de la historia el hombre fue llevado a relacionarse con el conocimiento desde tres lugares, desde una racionalidad técnica, práctica y emancipatoria. Y que justamente es el interés el que mueve esa acción. No estamos en el contexto de Habermas, pero no podemos no nombrarlo. Hoy sabemos que si ustedes, yo tampoco tengo ganas de estar acá, ustedes no aprenden y yo no puedo enseñar. O yo no puedo hablar y ustedes no pueden escuchar. Entonces, el hecho educativo, la educación, está constituida por sujetos deseantes de saber, deseantes de racionalidad, deseantes de dialogicidad. Entonces cambia el sentido total de la educación.
la pregunta sería, ¿cómo pensar una propuesta educativa? ¿Cómo pensar la educación para que sea una acción que genere pedagogías dialógicas, que invite a reflexionar, que invite a interpelar? Yo hace muchos años, cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, allá por el año 2005, 2006, una cosa así, me entrevisté en Buenos Aires con Raúl Mota, falleció el año pasado por COVID, y él me decía, bueno, yo estaba haciendo mi investigación de maestría vinculada a la evaluación y la complejidad, de la educación, evaluación y complejidad, y él me dijo, Virginia, la complejidad es un estilo de vida. Y yo se lo sigo transmitiendo de la misma manera. La multireferencialidad es un estilo de vida. Si yo no estoy formada desde la multidimensionalidad, no puedo pensarla. Por eso, nosotros como educadores no tenemos que quedarnos en la transmisión de nuestro saber disciplinar. Porque en la educación tenemos una estructura profunda que nos habla de quién enseña y aprende, de los sujetos, que nos habla de que cómo aprende ese sujeto, o sea, cuáles son las teorías psicológicas o los procesos psicológicos superiores que nosotros ponemos en acto para poder enseñar y para poder aprender. Y estamos viviendo en una sociedad, no vivimos en el medio del campo. Entonces, tenemos que saber analizar a esta sociedad. ¿Para qué? Porque estos sujetos son de esta sociedad, pero lamentablemente muchas veces seguimos enseñando a estos sujetos sin considerar el tiempo social en donde ellos viven. Entonces, dependiendo de la tradición filosófica en la cual yo me haya formado, y volvemos a Kuchen, mi formación, mi Bildung, puede estar dado desde la mismidad, por lo tanto no puedo pensar la multireferencialidad, porque no existe en lo mismo lo multi, como tampoco existe en la concepción disciplinar lo multireferencial. O mi formación, mi Bildung, está más relacionado o más concretizado o más formado, valga la redundancia, desde el estar siendo. El estar siendo es el devenir del tiempo. El estar siendo está vinculado con el cambio social. El estar siendo está vinculado a que el conocimiento envejece y por lo tanto el que cambia no es solamente el conocimiento, no es solamente el tiempo y no es solamente el contexto, y acá volvemos a Heráclito, sino que yo mismo. Digamos, yo lo veo sencillamente. Llevarlo a las instituciones es más difícil. Todo depende del margen de libertad que cada uno tenga en las instituciones, que eso es importantísimo también. Tenemos que revisar quién está a la cabeza de las instituciones, porque no son movimientos aislados, los cambios son grupales, porque yo puedo hacer un cambio con mi estudiantado este año, pero si el cambio no se continúa el año siguiente, es como la parábola del sembrador. Vamos a seguir sembrando porque nosotros creemos en nuestra formación, creemos en lo que estamos haciendo, pero lo institucional no nos acompaña. ¿Cómo pensar a Nicolescu dentro de todo esto lo que estamos diciendo? Primero, pensar la educación como un sistema complejo. Que la complejidad no es dificultad, la complejidad no es enredo, la complejidad no es lo que no entiendo. No, la complejidad es un entramado. La complejidad es un modo relacional con el conocer.
Entonces, para entender a Niculescu dentro del ámbito educativo, tenemos que poder pensar la educación como un sistema complejo. Tenemos que tener una teoría de la complejidad para definir a la educación y tenemos que incorporar el tercero excluido de Aristóteles. Esto que durante 25 siglos, por no poder controlarlo, salió de la escena de la filosofía y salió de la escena de la ciencia. Y este tercero incluido del cual habla Niculescu, yo lo llamo el otro. Acá somos 31 otros. Y estos 31 otros estamos entendiendo y escuchando desde la diversidad, desde la singularidad, desde la otredad. Ni mejor ni peor. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y fíjense que el planteo no fue lineal, porque fuimos y venimos, espero que se haya entendido la lógica, pero mi lógica no lineal, porque cuando uno habla está mostrando su cerebro, esta lógica no lineal de que si yo estoy hablando de educación no puedo no hablar de filosofía, no puedo no hablar de antropología, de religión, de historia. Este es el enfoque multidimensional. ¿Cómo habilitamos las otras voces, las otras disciplinas para poder seguir argumentando y explicando lo que nosotros estamos estudiando? Pero eso se aprende. Se aprende en una institución que lo habilita. Por eso la importancia del diálogo. El diálogo no es solamente en la transmisión oral que nosotros estamos haciendo, sino el diálogo no solamente, insisto, es interpersonal, sino que tenemos que también enseñar un diálogo de saberes. Bueno, voy a tomar los dos planteos y voy a tratar de hacer una sola intervención porque, bueno, se tocan. Todo el desarrollo histórico que hemos planteado estuvo vinculado a una concepción técnica de la educación y cómo hoy hay que interpelar la educación desde un lugar distinto, desde un lugar humanizante. Nosotros no vamos a poder cambiar la educación si los que estamos formando a los futuros formadores seguimos hablando desde la certeza. Nuestro discurso es un discurso sin fisuras, con verdades incuestionables, desde el dogmatismo. Nos guste o no nos guste, sigue siendo así. Entonces, primero, pensar la educación como extrañeza. ¿Cómo extrañamos los conocimientos que nosotros impartimos? ¿Desde qué lugar complejizamos, perplejizamos, preguntamos, los hacemos extraños para que el saber esté vinculado a la duda y no a la certeza? Y contestando lo que decía Vero, incorporando la ética y la moral en la educación que hace mucho tiempo fue desterrada. La técnica no es ética y no es moral. Entonces, si nosotros seguimos pensando en una educación técnica, no podemos preguntarnos por la humana condición. Y la humana condición interpela lo ético, el escrutinio crítico, la toma de decisión desde la moral.